22 de la mañana, aquí les estoy mostrando este libro que se llama La impunidad y su relato, el caso Mariana Mota, de Mónica Cardoso Díaz y Carlos Lizcano. Carlos Lizcano es quien nos acompaña aquí esta mañana. Buen día. Bienvenido como coautor de este libro. Carlos Lizcano nació en Montevideo en 1949, de joven perteneció al movimiento Tupamaro, fue preso político durante 13 años, periodo en el cual comenzó a escribir. Tras ser liberado al fin de la dictadura militar, viajó a Suecia, país en el que residió hasta el año 1996. Allí comenzó a editar sus primeros trabajos de narrativa y poesía. Su primera novela, La mansión del tirano, la escribió aún en cautiverio. Le siguieron El informante, El furgón de los locos, El camino a Ítaca, entre otras. Y publicó también teatro, poesía y ensayo. O sea, toda una historia en la materia muy destacada. Carlos, junto con Mónica, ¿qué fue lo que les llevó a escribir La impunidad y su relato, en el caso específicamente Mariana Mota? Bien, ¿Qué los motivó? Gracias por la invitación. Fue un motivo personal mío, una preocupación, porque pensé que Mariana Mota había sido injustamente condenada por la opinión pública y por el Poder Judicial, y que alguien debía escribir su caso, ¿no? Terminé como Chaplin con la bandera delante de la manifestación porque nadie lo quería escribir, lo terminé escribiéndolo yo. Recordamos que fue en 2013, Exacto, ¿no? Que la Suprema Corte de Justicia traslada a la jueza de la órbita penal a la órbita civil. Claro, Mariana Mota en 2010 condenó a Bordaberry por atentado a la Constitución. Cosa insólita. En Uruguay hubo una dictadura sin dictadores. ¿Quién dio el golpe de Estado? Juan María Bordaberry, en el 27 de junio del 73. Y nadie lo condenó nunca. Hay que pensar que del 85, que recuperamos la democracia, al 2010, van 25 años de democracia. La Suprema Corte de Justicia no se enteró de que Bordaberry había violado la Constitución. Fue el número uno que la violó. Y cuando Mariana Mota condenó a Bordaberry, fue simbólico, porque condenó a todo el sistema. Condenó a Bordaberry, a todos los ministros de Bordaberry, a todos los consejeros de Estado, a todos los diplomáticos, los decanos de las facultades, los generales que ascendieron en ese periodo, a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia que fueron espurios, juraron la Constitución de los militares. Cuando volvió la democracia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia siguieron en el cargo muchos años. Entonces, todo el sistema judicial era espurio, perverso, antidemocrático. Pero nadie se había enterado de eso hasta que una juez condenó a Bordaberry. Y todo el sistema político reaccionó. ¿Por qué? Porque condenaba a todos los blancos que ocuparon cargos, a todos los colorados que ocuparon cargos, a todos los militares, a empresas periodísticas. Y hay una reacción colectiva de blancos y colorados. ¿A quién atacar? Bueno, lo más fácil era a una mujer, Mariana Mota. Y se sumaron... por eso se llama relato, porque son cuentos. Sanguinetti dijo siempre, en Uruguay no hubo niños desaparecidos. Desde el 1985 hasta el 2000. El 2000 llegó un argentino que vivía en México y le dijo, ese señor, amigo suyo, el comisario Tauriño, que usted nombró jefe de policía de San José, que milita en el Partido Colorado, tiene a mi nieta. Se acabó la mentira de Sanguinetti. Se acabó. Había niños desaparecidos en Uruguay. Entonces, las empresas periodísticas hacían programas, entrevistaban gente, destacadamente Búsqueda, que se dedicaba a mentir, periodistas muy destacados, como Emiliano Cotelo, un hombre serio a quien respeto mucho, convocaba una tertulia para condenar a Mariana Mota y nadie había leído la sentencia, ni el propio Cotelo la había leído. Juristas, académicos, profesores universitarios, abogados, condenaban a Mariana Mota por una sentencia. Claro. Cuando el Tribunal de Apelaciones aprobó lo que había hecho Mariana Mota, nadie salió a desmentir lo que habían dicho. Y gente muy destacada en este país. Carlos, leyendo el fin de semana el libro, arranqué el viernes, tú ahora estás haciendo referencia al caso de Búsqueda, Cotelo, hablas del sector político. A mí me dio la sensación como que había, o sea, me estremeció en el sentido de que se plasma ahí como si hubiera una asociación para delinquir de alguna manera, porque tú haces referencia desde el sector político, periodístico, de la justicia, de la comunicación en general. Digo, ¿por qué? O sea, tantos actores pretendiendo
como tú junto a Mónica plantean ahí, de alguna manera involucrarse y ocultar cantidad de cosas, porque el espectro de actores dentro de lo que es esa visión es muy amplio. Y uno dice, pero esto estaba todo el mundo corrupto. Entonces... Y es tan amplio como el referéndum, cuando el 54% de los uruguayos mayores de 18 años dijeron que no había que investigar nada. El 54%. En la historia de la humanidad, Austria se incorporó al Tercer Reich por voto popular. En Uruguay dijeron, la mayoría dijimos, no queremos saber nada. Si hay desaparecidos, no nos interesa. Pero para que no quede como una cosa tendenciosa. Nuestra gran sorpresa. Me llamó la atención la cantidad de actores que ustedes mencionan, ¿no? Porque toda la sociedad. No se escapa nadie. Porque toda la sociedad estamos involucrados en eso. Nuestra gran sorpresa, no sé si fue un descubrimiento, fue cuando nos enteramos de que el gran aporte en riqueza ideológica al relato de la impunidad lo hizo el Frente Amplio. Cuando Mujica dice que acá hubo una guerra entre quiénes. En el año 73 las Fuerzas Armadas y la policía eran 60.000 hombres. Los tupamaros eran 300. Ese era el 2% de la población. Y el otro 98%, ¿en qué guerra estuvo? Nada, en ninguna. Cuando Fernández Huidobro... ¿Tiene que haber un 100% para hacer una guerra? No, tiene que haber dos bandos, por lo menos, más o menos. ¿Y no había? No puede haber 60.000 contra 500. ¿Y no había, no sé, pregunto, no había dos bandos? ¿No había una guerrilla que se sublevó? La guerrilla era un problema policial. ¿O es un invento? En 2 meses se terminó la guerrilla. Lo digo yo que fui partícipe de eso. Cuando Fernández Huidobro se hace cargo del Ministerio de Defensa, insulta a los familiares de los desaparecidos, insulta a Serpaj, se convierte, según él, en un milico. Esos son aportes. ¿Por qué el Frente Amplio, en 3 gobiernos que tuvo mayoría parlamentaria, no lograba anular la ley de caducidad, ni siquiera la ley interpretativa? ¿Por qué? Un tipo como Semproni, un preso político tupamaro, fue el que boicoteó la ley interpretativa, se retiró de sala. ¿Y qué hizo el Frente Amplio? Nada. Y hubo casos emblemáticos, cuando Mujica y el comandante jefe de la Fuerza Aérea, Bonilla, querían hacer un monumento con las armas de los tupamaros y de los militares a sí mismos. O sea, Mujica se hacía un monumento a sí mismo. Entonces, no es que haya una conspiración, es que toda la sociedad uruguaya no ha querido saber qué fue lo que pasó. ¿Dónde están ¿Y a los qué le atribuye eso de que no se haya querido saber? Bueno, sería demasiado pretencioso de mi parte. Pero ¿O hay gente que no le conviene que se sepa? hay de todo, gente que no nos conviene, me incluyo también. ¿A usted personalmente por qué? No, bueno, yo fui actor y trato de ser consecuente con estos pequeños aportes a dar algo de verdad, de opinión, a dar mi autocrítica pública por escrito. Es una exposición muy fuerte porque mis viejos compañeros me dan mucho palo por esto. No se crean que hablar de Mujica, hablar de Fernández Huidobro, de Rosenkopf, de Maggi, de tantos, de Semproni, me resulta gratis. Y yo creo que la sociedad uruguaya no quiere saber. Tal vez los historiadores podrían dar una explicación por qué después de 1904 en Uruguay vino la paz, pero una paz donde un partido ganó todo el poder para siempre, que fue el Partido Colorado, que hasta el año 58 los blancos no accedieron nunca al poder. Entonces, la democracia uruguaya es, en muchos sentidos, ejemplar en América Latina, pero como todas las democracias tiene estos aspectos. ¿Dónde están los desaparecidos? Manini defiende ahora que no hay desaparecidos, que hay que olvidarse, porque pasaron 50 años. ¿Y qué pasa en Alemania cuando condenan a los nazis y pasaron...? ¿Y cuándo termina esto? ¿Perdón? ¿Cuándo se termina esto? O sea, hay un relato, ustedes hablan de la impunidad y su relato. Los años van pasando, ¿no? Sí. ¿Cuándo se termina esto? No creo que se termine. Aunque nunca, digo, bueno, vienen generaciones nuevas, digo que ya ni siquiera vivieron esta situación. No estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo. Porque al relato de la impunidad que encabezó Sanguinetti, Wilson Ferreira, qué increíble que redactó la ley de caducidad, a quien los militares quisieron matar en Argentina junto con Michelini y Gutiérrez Ruiz. Pongo un ejemplo. En el año 96 se hizo la primera marcha por los desaparecidos. Muchos de los que participaban en la primera marcha están muertos. En la última marcha
Muchos de los que participaron no habían nacido en 1996. O sea, la bandera sigue en alto. Hay un contrarrelato que la impunidad ya no es hegemónica. No hay un homenaje a los torturadores. ¿Quién le hace homenaje a Gabazo? Ni las Fuerzas Armadas, porque Gabazo era un asesino, un delincuente, torturador, estafador, en fin, todo lo que sabemos. Ni siquiera los propios militares. Entonces, no se va a terminar, va a haber dos relatos, y como hubo en la historia, porque Aparicio Saravia era un delincuente, pero hay una avenida en Montevideo que se llama Aparicio Saravia. Claro, exactamente. Mónica Cardoso Díaz, Carlos Liscano, La impunidad y su relato, el caso de Mariana Mota. Entonces, bueno, una lectura recomendada para... Se presenta mañana. Se presenta mañana, es cierto. En la librería Más Puro Verso en la Ciudad Vieja. En la Ciudad Vieja. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.